Hola gente, buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a ver una de Arduino y es cómo generar una sinusoidal, como se está viendo en pantalla, a partir de un pin digital de Arduino. Casi todos creo que sabemos que el Arduino Uno, el Arduino Nano y su familia no tienen DAC, que es un convertidor de digital a analógico, ¿sí? Para poder generar esta sinusoidal o variar tensiones. Entonces esto lo vamos a tener que hacer por software, que es una pequeña tabla donde vamos agarrando valores y la vamos sacando por el pin del Arduino. Ahora vamos a ver, se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen si quieren investigar. Es muy sencillo, ¿sí? Pero en principio sería eso. Salimos con lo que sería una portadora montada en una frecuencia que podemos tener fija o variarla. Ingresamos a un filtro pasabajo que ahora vamos a ver cómo funciona. Y a la salida vamos a tener la sinusoidal, ¿sí? Este sería el canal rojo, todavía está apagado, ahora vamos a ver. Y el canal amarillo sería este a la salida del filtro pasabajos. ¿Y qué nos va a permitir esto? Bueno, tener una sinusoidal y a su vez poder variar en frecuencia. Fíjense cómo voy variando la frecuencia con este potenciómetro que está conectada al pin ADC del Arduino. Y con otro potenciómetro voy a poder variar la amplitud, como se ve, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar una pequeña explicación en papel y después pasamos a hacer otros tipos de pruebas en el osciloscopio. Acá hay que entender dos cosas sencillas. Primero, ¿qué es un filtro pasabajos? ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, un filtro pasabajos, que también se los voy a dejar todo para descargar, para que lo puedan armar. Es muy sencillo, ahora van a ver. Bueno, yo voy a tener la salida D9 del Arduino, ¿sí? Ahí tenemos la salida D9. Lo que voy a hacer es pasar por una resistencia de 3.3 kilo ohm. Acá voy a tener un capacitor. Ahí tenemos un filtro pasabajos de primer orden. Ahora lo que vamos a hacer para tener un mejor filtrado es poner otra resistencia 3.3 kilo ohm con otro capacitor acá. Ahí tenemos un filtro pasabajos de segundo orden, ¿sí? Y a la salida vamos a poner un capacitor, un valor, no sé, 1 microfaradio, 0.5 más chico. Yo puse uno mucho más chico que ni siquiera vi de cuánto era, pero no tiene tanta importancia este capacitor. Ahí vamos a tener un capacitor para desacoplar, porque acá a la salida del Arduino, en toda esta parte, vamos a tener lo que sería la sinusoidal montada en una continua, en este punto. Entonces nosotros, si queremos ingresarlo a un amplificador o algo, lo que queremos es desacoplar esa continua con este capacitor, eliminarlas y que nos quede, digamos, algo así, ¿sí? Ahora lo vamos a ver también eso, pero este es el principio de funcionamiento del filtro que vamos a hacer. Este lo podemos poner de 10 nanos, 10 nanos. Ese sería el filtro pasabajos. Y lo que sería el funcionamiento, lo que vamos a hacer es una portadora de unos 62.5 kHz que va a variar su ciclo de trabajo dentro de la frecuencia en la que querramos trabajar. En este caso lo hice entre 200 Hz a 1.8 kHz más o menos, ¿sí? No nos podemos ir muy arriba porque esto tiene sus limitaciones, pero si queremos trabajar más o menos en la banda de audio para inyectar en un amplificador, va a ir perfecto para seguir señales, todo eso. Bueno, es una forma económica de tener un generador, o más vale también si queremos para experimentar, ¿sí? Entonces vamos a ver, nosotros vamos a tener vamos a hacer medio ciclo ahora, Vamos a tener un periodo que dijimos, no sé, lo podemos poner en 1 kHz si queremos. Vamos a interpretar en este momento, ¿sí? Que va a tener su periodo
Entonces en este periodo de tiempo de lo que sería 1 kHz, vamos a generar otra señal que va a variar el duty. El duty es el ciclo de trabajo, ¿sí? Yo voy a poder tener un PWM, una modulación de ancho de pulso, con un ciclo de trabajo así, donde lo tenemos en 5 volt en alto este tiempo, y todo este periodo de tiempo va a estar en 0 volt, o lo podemos tener, no sé, un 50% en alto y un 50% en bajo, ¿sí? Ese es un ciclo de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es primero generar pequeñas barritas, no sé. Dentro de ese periodo vamos a generar así, después va a ser un poquito más ancha, después un poquito más ancha, y lo vamos ensanchando así, lo vamos ensanchando. Entonces acá que vamos a tener, vamos a poner valores X, ¿sí? No sé, vamos a tener un 5%, acá podemos tener un 30%, ¿sí? Y acá un 60%, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr esto? Acá vamos a lograr que la tensión de salida, después del filtro que vamos a hacer, ¿qué es lo que va a ir haciendo? Esto. Vamos a ir formando el seno positivo, ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A la inversa. Si teníamos 60, después vamos a hacer 30, después vamos a hacer 5. Perdón, porque no soy muy bueno dibujando esto, pero bueno. Entonces vamos a tenerlo así, vamos achicando, hasta tener un 5%. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer a la inversa. La tensión a la salida del filtro va a ir cayendo. Bueno, y después lo repetimos del otro lado, y ahí tenemos otro semiciclo, ¿sí? Entonces cuando nosotros pongamos el capacitor, esto lo vamos a montar por acá, ¿sí? ¿Se entendió? Vamos a verlo en el osciloscopio, para verlo gráficamente cómo es que se genera esta señal. Bueno, acá estamos de vuelta con gráfica en pantalla del osciloscopio, y ahora vamos a ver cómo se comporta la portadora de 65 kHz comparado con la sinusoidal, ¿sí? Para eso voy a encender lo que sería el canal rojo, que es la salida del Arduino a la entrada del filtro. Y ahí la tenemos de fondo. Fíjense lo que tenemos antes del filtro. Es lo que decía. Vamos a tener todo una portadora, un poquito de ruido, inclusive, que puede ser de lo que sería el pin del Arduino, porque no es algo ideal, ¿sí? Y también un poquito de la fuente switching, que se me está metiendo ruido, que justamente trabaja a altas frecuencias, y el filtro lo está atenuando. Ese ruido que puede venir de la fuente switching se está atenuando, como se ven. Miren, ven que casi ni se me... Yo lo amplío y fíjense que el ruido desaparece. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es ampliar un poquito más para que vean esa gráfica, lo que les estoy diciendo. Fíjense, acá tenemos el tiempo en bajo, muy pequeño, y acá tenemos mucho tiempo en alto. Fíjense todo el tiempo que está en alto, casi un 95%, por decirlo. Tendría que ver la tabla como la hice y a dónde cayó exactamente, pero bueno, vamos a decirle un 95%. Voy a ir desplazándome la señal para este lado, y fíjense cómo va cayendo, y ahí aproximadamente tenemos 50%. Fíjense cómo va cayendo la señal a la salida del filtro. Voy a seguir corriendo para llegar a lo que sería el semiciclo negativo, y fíjense acá. Fíjense el tiempo que se mantiene el pin de salida del Arduino en alto, muy chiquito, y la mayoría de tiempo en bajo. Vamos a ir a la parte 0. Ahí es mínimo. No sé si está un 5%, es demasiado. Y ahí empieza a subir de vuelta. Seguimos corriendo para acá, y vuelve a repetirse. Y es un ciclo que se repite. Se va repitiendo todo el tiempo. Vamos a verlo ahora variando en amplitud
y en frecuencia a ver cómo se comporta. Ya viendo los dos canales a la vez va a ser medio engorroso todo verlo, y después lo vamos a conectar al amplificador de audio para que vean cómo está respondiendo. Ahí estoy variando en frecuencia, si se fijan cómo el ciclo de trabajo va cambiando también con respecto a lo que tenemos a la salida del filtro pasabajos. Vamos a achicar más. Y en amplitud, fíjense que también cambia el ciclo de trabajo hasta tenerlo ahí, prácticamente ahí en 0. Y subimos lo que sería en amplitud. Este varía en amplitud y este en frecuencia. Así que bueno, para ir cerrando, si les parece, lo conectamos a lo que sería este pequeño amplificador que lo tengo como seguidor de señal, para ver cómo se está comportando, para utilizarlo como lo que sería un generador de frecuencia, más vale en audio va a servir. Bueno, para lo que es la prueba de audio decidí conectar la sonda roja en el primer filtro pasabajos y la amarilla quedó en el segundo, para que vean la diferencia entre un filtro y dos filtros. Es increíble cómo se limpia la señal con un segundo filtro, y si ponemos un tercero, bueno, vamos a atenuar un poco más, vamos a tener mucho más limpio lo que sería la salida sinusoidal. Podemos poner filtros activos, acá tenemos uno pasivo, hay miles de cosas operacionales, hay miles de cosas que se pueden hacer como para experimentar, pero bueno, eso queda en imaginación de cada uno. Vamos a darle un poquito de volumen ahí, y voy a ir variando la frecuencia. Miren, ahí se puede apreciar más todavía cómo quedó de sucio. Subimos frecuencia. Y ahora lo que vamos a hacer es variar la amplitud. Hasta llevarla a 0. Así que bueno, me pareció un experimento interesante para que aprendan algo nuevo, si el que no lo sabía. Así que bueno, si les interesó, no olviden de suscribirse, activar la campanita, dejar sus likes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.